La política puede ser la más noble de las tareas, pero es susceptible a ser la más vil de los oficios. La política en el Perú no tiene buena fama. Los peruanos ven a los políticos con reticencia y desconfianza. Y esto debido a los últimos acontecimientos que se han ido dando a lo largo de todos estos tiempos, actos de corrupción y que se han dado reiteradamente. La ética está vinculada con la política. La política y la ética debemos verlos como los ojos de un mismo rostro. La política no puede actuar de manera acertada sin la ética. Es ya sabido por todos que la política y la ética no ha sabido tomar su posición en los últimos años, y esto es debido a que personas sin ética ni cultura han tomado posición en estos cargos públicos. Y es ya responsabilidad y obligación de nosotros como población el escoger a nuestros propios representantes, a nuestros siguientes representantes en las siguientes elecciones, que tengan la intención de encarar los retos que se vayan a presentar, de darnos la tranquilidad, de darnos la estabilidad y de devolvernos la confianza hacia los pobladores. Los políticos deben entender tanto la ética como la política como herramientas democráticas y sociales que nos van a permitir sacarnos de su desarrollo y a la vez comprender a la ética como una herramienta de guía para realizar unas actividades de bien con valores y principios que los van a llevar al bien común, al bienestar de la sociedad y de toda la población. De acuerdo a nuestra ética y nuestra cultura se actúa, y este será la que cree nuestra historia. Y por último, no enseñamos la ética para saber lo que es virtud, sino para ser virtuosos. La ética en la política peruana ya lleva varios años en discusión. Diferentes especialistas han opinado al respecto, ya sea en columnas de opinión, en revistas, en artículos, en libros, entre otros medios, ¿no?, para expresar su opinión al respecto. La ética y los valores éticos son muy importantes. La falta de ellos en el ámbito político desencadenaron la crisis política que se vive hoy en día en el país. Esto inició en el 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y se extendió hasta la fecha. No solo desencadenó inestabilidad política, sino también inestabilidad en la sociedad. Las personas empezaron a desconfiar más aún de los políticos. Esto se vio más reflejado el pasado 9 de noviembre del presente año 2020, cuando el Congreso de la República destituyó al presidente entonces Martín Vizcarra. Las protestas masivas iniciaron en diferentes partes del país, siendo los jóvenes quienes alzaron la voz, y concluyó con la muerte de 2 jóvenes. Pues bien, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Haciendo una reflexión y un análisis, son llamados los políticos, aquellas personas que carecen de valores éticos, y esta carencia de valores nubla su juicio, no son transparentes, carecen de confianza, carecen de honestidad, carecen de transparencia, y están relacionados con personas que de igual forma o peor aún carecen de estos valores éticos, están sumergidos en la corrupción. Y son todos estos factores que nos llevan a tomar malas decisiones al respecto. Pero creo que no son solo ellos, sino nosotros también como sociedad, porque somos nosotros los responsables de poner a estas personas al mando. Somos nosotros los responsables de elegir a estas personas, de creer en sus promesas, que en su periodo de campaña dijeron tal cosa, pero pasó el tiempo y cuando fueron electos nunca lo cumplieron. Como nos vamos dando cuenta, la ética y los valores éticos son muy importantes, y más aún en la política, si se está relacionado a ello. Tener valores éticos lleva a una sociedad de convivencia pacífica, más honesta, más transparente, se progresa mejor, pero carecer de ellas nos sumerge en la corrupción, nos sumerge en la falta de honestidad, se carece de una vida tranquila, entre otros factores. Es por ello que hay que tener siempre presente qué es la ética, qué son los valores éticos. Bueno, continuando, ¿no?, acerca de este debate de la ética en la política peruana, ¿no?
Bueno, mi nombre es Julio Castillo y voy a continuar, ¿no? Yo quería dar más que nada un hincapié, sobre todo ahora, ¿no? En la actual coyuntura y que estamos viviendo, sobre todo lo que se acercan las elecciones, ¿no? Ahora en abril, y ahora es mucho más importante, como vemos, asociar la política con lo que es la ética, ¿no? Ya que, como argumentaron mis compañeros, es demasiado importante y están muy relacionadas lo que es la ética y la política, ¿no? Bueno, en este caso yo quería dar un hincapié acerca de que no simplemente es la clase política también la que a veces presenta una falta de ética, sino que también se da principalmente en Sudamérica, que vemos que se presentan los mismos problemas o muy similares, principalmente por la corrupción que hay en sus autoridades. Y bueno, vemos que el paso importante que se da para esto son las elecciones, ¿no? Que es mediante que nuestro voto nosotros elegimos a estos políticos. Y a veces algunos electores que se dejan engañar por estos políticos y que no se busca el bien común, ¿no? Sino que a veces también la misma población se deja convencer porque les ofrecen dádivas o les ofrecen trabajo o alguna comodidad a corto plazo, pero que en realidad no va hacia un bien común, sino hacia un bien egoísta o para ciertas minorías o al entorno del político que quiere llegar hacia el poder, ¿no? Y vemos que hay una importancia también acerca de lo que es la ética, no solo en la política, sino también en lo que es la sociedad, que a mi parecer es un reflejo, ¿no? O sea, los políticos que tenemos es un reflejo de la sociedad en la que estamos actualmente, ¿no? Y vemos que para poder realizar un cambio, el cambio deberíamos hacerlo todos, ¿no? O sea, desde la sociedad, y yo creo que se reflejaría en la política, ¿no? Creo que esto es algo simplista, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque también parte de esto es justamente por la sociedad que escoge estos políticos y que de la misma sociedad deberían salir los políticos, ¿no? Los líderes políticos y poder los políticos presentar políticas públicas para alcanzar el bien común, ¿no? Pero en la realidad no se da. Y bueno, en conclusión, eso era todo, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Quiénes deberían ser éticos? En realidad no solamente los políticos, la clase política, sino que en realidad toda la sociedad y también los políticos, ¿no? Pero yo creo que, como lo mencioné, es muy importante que la sociedad también tenga estas prácticas éticas, estos valores morales, y ya que de aquí es de donde salen los líderes políticos y se implementan lo que son las políticas públicas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, un tema inmerso dentro de la ética en la política peruana viene a ser la corrupción que ocurre. En cuanto a la financiación, es lo que quiero hablar un momento. La financiación de estos partidos políticos, que no surge pues de la necesidad de tener más dinero para sustentar sus actividades, sino que este es ocasionado por la falta de escrúpulos de sus integrantes, que dicho repetidamente es ilegal, es ilícito, porque vivimos en un estado democrático, social, de derecho, y estos partidos políticos tienen que guardar una lealtad hacia las normativas que rigen este campo. Sin embargo, la deslealtad hacia estas normas no ha sido abordada de una manera seria. Como consecuencia, en la sociedad se ha instalado una desconfianza frente a estas asociaciones que día a día proclaman hacer un juego limpio, que no es así, la verdad, porque a cada rato se atacan entre ellos respecto a algunas cosas ilícitas, algunos procesos que están siguiendo con la justicia, y prácticamente diría que no tienen sangre en la cara para decir tales cosas. En la actualidad, estos partidos políticos, creo que la mayoría que están dentro del poder que gobierna el país,
carecen de una confianza que ha generado incertidumbre y encima una crisis política, inmerso todavía encima de la crisis sanitaria que venimos viviendo por el COVID-19. Si bien es cierto, es indignante pues estas cosas que vienen sucediendo, nosotros como sociedad tenemos gran responsabilidad porque elegimos a estas personas y la mayoría de nosotros pues ha hecho alguna vez o muchas veces un voto inconsciente sin saber las hojas de vida, y recién cuando salen los resultados uno se pregunta ¿y por qué ha salido por qué has elegido este candidato si conlleva encima varios procesos judiciales? Bueno, ha sido la desinformación a causa de nosotros. Tenemos la culpa de no saber elegir a nuestros representantes. A veces también algunas personas se dejan llevar por promesas vacías de que va a haber desarrollo o les van a dar trabajo a él y a un grupo de personas, y bueno, al final no es así. Estos partidos políticos carecen de una ética personal y profesional, porque no es darle que jueguen así, con la confianza, con la lealtad que las personas les guardan. Los jóvenes no somos tan indiferentes a estos acontecimientos como ya se ha visto en las marchas que han habido cuando el expresidente Merino asumió el cargo de presidencia. Pasaron muchos hechos políticos y también un hecho que ha marcado este año. Un joven, no me recuerdo cómo se llama, le dio pues un puñetazo a uno de estos políticos. Hecho lamentable, sí, pero es indignante también, o sea, toda la indignación que carga uno pues lo demostró así, y todos los jóvenes también se han levantado, y agradezco a todos ellos que hayan abierto los ojos y se hayan dado cuenta de todo lo que viene sucediendo. Y es responsabilidad ya nuestra de poder cambiar este país, nuestra realidad y nuestro futuro. Para eso tendríamos que hacerlo de manera transparente, ética, y hacerlo con vocación, con servicio a las personas a quienes vamos a gobernar, o tal vez depositen nuestra confianza en nosotros. Gracias.